Muy buenas noches. El día de hoy voy a dar a conocer análisis y desarrollo del esquema de metadatos en documentos electrónicos. Esta explicación la da Paulina Figueredo Rodríguez en el módulo de metadatos. Bueno, índice de contenido, Dublin por metadatos, objetivo general, objetivos específicos, marco conceptual, beneficios que tenemos con estos metadatos, ejemplo, conclusiones y una bibliografía. Damos inicio con una introducción. Nos habla qué es el contexto de transformación digital o preservación documental de los metadatos que se han convertido en una herramienta esencial para garantizar la trazabilidad, la accesibilidad, la autenticidad y los recursos informativos que tenemos en estos momentos. Por ello, el esquema de Dublin Core lo que hace es ese desarrollo de ese Metadata Iniciativa o DCMI, que representa uno de los estándares internacionales más utilizados para describir documentos, imágenes en los sitios web y otros recursos, tanto como físicos que tenemos en estos momentos como documentos digitales, que también una de la parte primordial es su simplicidad, flexibilidad y capacidad de interpretar estas plataformas que lo que han hecho es convertirse en un referente tanto en documentos, en bibliotecas, en museos o sistemas de gestión documental ya en las organizaciones. Con esta actividad y para el conocimiento lo que busqué fue comprender las dos formas o esquemas de Dublin Core o Dublin Core y destacar la utilidad en las organizaciones o en los lugares, empresas donde estemos, para la eficiencia en la organización. Continuando con el objetivo que tiene el desarrollo de este trabajo, realmente lo que se hizo fue analizar ese esquema de Dublin, como lo pedía la actividad, como estándar internacional. Estos metadatos reconocen esas formas, esos elementos y esos beneficios para descripción o recuperación y la gestión de los recursos informáticos que tenemos en el entorno digital y en el entorno físico en las organizaciones. Este estándar de Dublin Core lo que hace es identificar 15 elementos básicos de un esquema y de que cumple una función específica de la descripción documental. Comprende también esas características y esa aplicabilidad que debe tener los sistemas avanzados para una preservación digital. También reconocer esas ventajas o limitaciones o los desafíos del uso de este gran plataforma o gran desafíos que tenemos con o que nos da para las instituciones ese contexto institucional de Dublin Core. Continuando con la actividad, ya tenemos los objetivos específicos, que cuando hablamos de los objetivos específicos es analizar esa estructura o ese contenido que nos da Dublin Core, que es de cómo identificamos o describimos lo que queramos, háblese de una historia laboral, una historia clínica, es un contrato. Por ello cogí un contrato individual de una persona en específico y con eso lo que hace es determinar esa información relevante que tiene la inscripción archivística digitalmente. Nos permite identificar, pero también tenemos que tener muy en cuenta que aquí tenemos normas también que deben ser aplicables para el desarrollo del proceso, como la ISO 15836 y también el acuerdo 001. También debemos asignar esos datos, asignar esa estructura de esos 15 elementos que nos da Dublin Core, para entender esa coherencia o esa semántica, interpretar los datos como tal que traen el expediente y verificar que técnicamente y semánticamente esos datos sean bien utilizados para controlar la información que está dada y está dada también por el sistema de gestión de documento electrónico de archivo en las organizaciones, o sea, ese software que tienen robusto para salvaguardar la información.
En el marco conceptual, lo que nos trae Dublicon es ya como tal, dándonos a explicar que contamos con la norma, tenemos la normativa y debe ser aplicable sí o sí en las organizaciones. Y es ahí donde realmente ese modelo que nos entrega para aceptarlo y lo que nos permite y lo que nos exige es implementarlo en las organizaciones dentro de la gestión documental o como gestores documentales, hablando de unas descripciones y en las bibliotecas como una catalogación de la información en torno a estos documentos digitales. Continuando con la actividad, nos habla también que hay unos beneficios. Dublin Core dice que sirve estos 15 elementos para describir, identificar y organizar estos recursos de información tan importantes y relevantes que son para la administración, llámese pública y privada que presten servicios públicos. Nos facilita la localización fácilmente dentro de un sistema de gestión documental o esos repositorios institucionales que tienen las organizaciones. Preservar, ante todo, y reutilizamos el tiempo sin pérdida de contexto ni significado, o sea, pérdida de tiempo para la búsqueda de esta información, porque tenemos ya esos metadatos que nos ayudan de acuerdo a ese dato tan específico que le damos para la búsqueda. En cuanto al contexto archivístico, su aplicación mejora la eficiencia en la recuperación de documentos, permite su integración o catálogos digitales para tener ese mecanismo en la institución y poder generar rápidamente esas respuestas necesarias. ¿Cómo se utiliza este esquema de metadatos? Se utiliza mediante la asignación de una estructura, esos 15 elementos básicos o esos metadatos de cada documento que están en ese recurso informativo. Nos permite normalizar, como se llama, un título, una fecha, en esos formularios que nos ofrecen o que se pueden incorporar en esos metadatos descriptivos, en esos repositorios también que cuentan la entidad o que cualquier entidad puede contar con repositorios distintos, como estamos hablando del repositorio Sistema de Gestión de Documento Electrónico Archivo, inclusive esos sistemas que se tienen para salvaguardar la información. Control o llevar ese control archivístico dentro de la misma. Continuando con el desarrollo de la actividad, entonces vamos a hablar de los 15 componentes, pero antes de los 15 componentes quisiera dejar claro que los metadatos, cuando hablamos de esos documentos, esos datos frecuentemente, estamos hablando de metadatos. Tanta documentación como metadatos para abarcar ese conjunto de esa información que describe los datos generados en una información. La principal diferencia entre esta documentación en general, que son los metadatos, radica en que estos poseen una estructura que le permite ser procesados, por lo cual pueden transmitirse o pueden transmitirse con mayor facilidad y ser interoperables. Cuando hablamos de estos metadatos, también decimos que juega un papel muy importante en el contexto de los datos, pues son considerados incluso más importantes que los propios datos. Por eso nos damos cuenta que los metadatos lo que hace es permitirnos que estos documentos sean auténticos, íntegros, confiables, usables, que tengan valor probatorio. A su vez ayudan a que a esa comprensión dentro de esa gestión a lo largo de los tiempos, a lo largo de la gestión en la organización. Los metadatos también permiten que estos documentos sean auténticos, íntegros, confiables, que se puedan ser usables y que tengan un valor probatorio. A su vez ayudan a una comprensión durante la gestión o a lo largo de la gestión, porque tienen un título, tienen un creador, tienen un sujeto, tienen una descripción, tienen un editor, un contribuyente, debe estar una fecha específica, tiene un tipo, tiene un formato, debe estar identificado cuál fue la fuente, de dónde salió, el idioma que está como tal este expediente, la relación que se tiene con esos recursos o esos ejemplos de la institución, qué cobertura tiene esa información y qué derechos como tales tiene esos metadatos.
Los metadatos no solo se describen atributos, por decirlo así, es la gestión o el uso de esos documentos, sino que describe esa relación entre las personas que han creado o han utilizado esas actividades o esos documentos se han generado en la escuela, han sido creados y usados. El implementar un esquema de metadatos en una institución, organización, trae como beneficios. ¿Cuáles? Proporcionar vínculos entre los documentos y un contexto de creación, con el fin que estos sean auténticos, íntegros, confiables, usables y con valor probatorio, que sean accesibles. Dice que la mejora, búsqueda de recuperación, acceso a esos documentos, que realmente se pueda intercambiar información entre sistemas, o sea, que sea interoperabilidad, permitiendo reconocer, procesar y usar estos mismos documentos creando en otros entornos. Cumplir con los requisitos legales y evitar o mitigar riesgos a partir de esa autenticidad, confiabilidad e integridad que deben tener sí o sí esos documentos. Cuando hablamos de un modelo conceptual de metadatos, hace necesario o se hace necesario definir previamente el modelo conceptual. ¿Cuál es? El cual permite desarrollar descripciones a cada uno de estos elementos que lo integran. Ya hablamos que tenían 15 elementos que tenían que cumplirse. Entonces, deben cumplirse donde en la entidad, permiten comprender el entorno a los documentos, o sea, los documentos y sus agrupaciones en cualquier formato creado, recibido, usando y manteniendo con la institución o organización los datos como tal específicos. Con el agente, ¿qué me dice? En el agente, ¿quiénes son? Son las personas o los grupos de trabajo dentro de una institución que participan en la creación o conformación de esta gestión de estos documentos. Y en cuanto a la gestión, son las actuaciones como tal que está como funcionario, que estamos en unas funciones, unos procesos, unas tareas que deben ser realizadas de acuerdo a la gente o al ambiente de esta institución para cumplirse el objetivo como tal. Cuando hablamos de la implementación de estos metadatos, también nos habla de una agrupación. Entonces, esa agrupación son las categorías, son las que integran esta entidad. Cuando hablamos de las categorías, son las relaciones o las jerarquías funcionales dentro de la organización. O sea, ese documento estaría descrito o debe estar descrito en la entidad. Un expediente como el que traigo hoy a ejemplo acá, entonces nos habla cuál categoría y cuál metadato tiene. Ahí nos habla del propósito por el cual se generó ese documento. Y yo traje acá como ejemplo una historia laboral. El tipo del documento está dado por un acto administrativo, una resolución que debe establecer esa cronología desde cuando empieza como tal ese expediente. Debe tener un código que vincula ese documento con la codificación institucional que está, debe tener una versión de esa información que ya está parametrizada en la organización, debe tener un propietario, un funcionario titular, cuál está el nombre de la persona, debe tener una entidad nominadora, o sea, la entidad por la cual pertenece donde está ese expediente que está aquí, como tal el ejemplo, por Polinopia, el cargo específico asignado, llámese técnico, tecnólogo, y acá se encontró fue un profesional universitario, que cual resume el contenido funcional del expediente, la asignación salarial por la cual fue contratado mes a mes, permite el control fiscal, el plazo de la evolución, o sea, el tiempo, el ciclo de vida que debe llevar ese documento desde cuando nace hasta el tiempo que se liquida ese expediente o cuando sale el funcionario. La supervisión debe estar dado por una persona, un jefe, un líder inmediato que permite establecer el control tanto de las actividades desarrolladas. El sistema de referencia, o sea, cómo se dieron las cosas por una convocatoria, por una publicación, cómo fue la vinculación o esa norma técnica legal que se tuvo en cuenta al momento de la selección. Evidencias requeridas. ¿Qué documentación fue necesaria para la conformación?
o la aprobación de este expediente justifica la ejecución de ese nombramiento como tal de ese documento, y formas de entrega al expediente físico, cuántos folios debe tener, o sea, cuánto debo preservar a corto, mediano o largo plazo. La ubicación geográfica, ¿dónde está ubicado el documento territorialmente, el lugar, o sea, la entidad? Clasificación temática, es una historia laboral, debe tenerse en cuenta la vinculación, la evaluación y la desvinculación, el análisis institucional que se le da a ese expediente, condiciones de acceso, cómo ingresó. Aquí hablamos de la clasificación del documento. Aquí en este caso le coloqué confidencial, protege la información sensible y regula el acceso documental público o privada. Aquí quedó confidencial. Estado del documento es vigente, está en ejecución, permite seguimiento tanto de activos o control archivístico, está en archivos de gestión. El soporte documental, la resolución de nombramiento como asignación salarial, donde se ve todos los datos específicos para dar cumplimiento, vincula el documento al sistema financiero institucional, y la normativa aplicable, constitución política, la normativa por la cual se generó el expediente y se debe llevar a cargo sin dejar de lado normativa que tenemos vigente, como es el acuerdo 001 del 2024, que lo que hace es fundamental legalmente a los expedientes para ver la conservación del mismo. Hablando acá o actualizando un poco esto, estábamos explicando cómo se llegó a agrupar ese expediente de cuando nace como tal la información. En términos generales existen tres tipos de metadatos, que son los descriptivos. Esta información lo que hace es describir el contenido de ese recurso como tal, facilitando su identificación, descubrimiento y comprensión por parte de los usuarios y sistemas, que lo que hace es incluir o se incluyó el título, el autor, temas o palabras claves que son esenciales para la búsqueda, organización y filtrado de la información. ¿Qué tuvimos en cuenta? Título, el autor o palabras claves para la búsqueda del mismo. También hablamos de unos metadatos administrativos que nos brindan una información necesaria para el manejo de este recurso, que lo que hace relacionar con su creación dentro de esta categoría que se encuentran estos metadatos técnicos, que son necesarios para la codificación y promocionar o procesar estos recursos o estas descripciones en estos metadatos técnicos. Los metadatos de preservación necesarios para la gestión, la migración a largo plazo, y los metadatos de derechos que también están acá referidos a esa propiedad intelectual. También tenemos metadatos estructurados o estructurales, que lo que hace es describir o existe en las partes o en ese conjunto de datos, o sea, una representación relacionada con esa tabla o una base de datos o una tabla de contenido que tiene como tal el expediente. David Coor lo que nos habla es que ese esquema de metadatos más utilizados a nivel mundial, que es lo que nos permitió realmente desarrollar esta actividad muy investigativa, está desarrollada desde 1995 por un grupo interdisciplinario que lo decía en la investigación o los libros que se buscaron para esta investigación. Un grupo interdisciplinario fue muy juicioso en ver estos datos en las bibliotecas o en computadores o en la parte de museos para tener descripciones muy estándares o que amplía esa variedad para ver esa descripción de esos documentos, que si bien ya lo decía, tenía o tiene 15 elementos o propiedades que permiten describir esos recursos de información o esas características comunes, el ser repetibles opcionales a la hora que describa documentos y más documentos. Nos dan para textos académicos, nos dan para documentos físicos o documentos digitales, documentos nativos o documentos digitales, pueden estar en PDF, pueden estar imágenes, pueden estar videos. Lo que hace es que realmente tenga esa estructura que nos permita describir esa colección completa que tenemos de archivos institucionales.
Ya aquí tenemos un objetivo de este personaje, David Cure, es cómo organizar y describir esos recursos, nos favorece la interoperabilidad, permite trazabilidad y control de la documentación. Cuando hablamos de la preservación a largo plazo, en el marco de la gestión documental, como es el caso nuestro, y frente a las nuevas exigencias que tenemos en la administración pública derivadas de estas leyes estatutarias como la ley de transparencia, la ley de derecho de datos o la necesidad de lineamientos que permitan a las entidades del Estado organizar la documentación para que perdure y tener accesibilidad también para la información digital que se está produciendo, se está desarrollando en ejercicio de funciones en las entidades públicas, que debe ser para asegurar la estabilidad física y tecnológica de los datos, que debe tener permanencia y el acceso a la información de los documentos digitales y proteger ante todo el contenido intelectual de los mismos con el tiempo y que con el tiempo que se considere necesario. Con ello, realmente el beneficio es que sea una organización muy estructurada de esta información. Como conclusión, el análisis de esta historia laboral que realicé como un conjunto de metadatos nos da a entender y se nos revela la importancia de clasificar la información para distintos propósitos, para tener esos metadatos descriptivos, metadatos administrativos y metadatos estructurales. Aquí el esquema de David Cook es el conjunto técnico de metadatos que representa esa oportunidad que me dio dentro de la gestión documental, facilitando ese recurso para comprender realmente esa localización o esa descripción de esa historia laboral que se tiene en nuestro departamento de Casanare. Puede ser herramienta clave para fortalecer esa trazabilidad, esa transparencia, como lo hablaba, lo que está pidiendo ya la nueva tecnología, y preservar la memoria de la institución, ante todo la memoria de la institución. Y implementar ese criterio técnico y la sensibilidad pedagógica, una forma de empoderar el equipo como tal de la organización y proteger la información y construir una gestión documental ética, sostenible y transformadora. La bibliografía que tuve en cuenta para el ejercicio, el desarrollo del ejercicio, tuve muy en cuenta el Archivo General de la Nación, donde establece esos lineamientos para salvaguardar la información. También se tuvo en cuenta la Ley 594 del 2000 y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, lo que tiene que ver con nuestro repositorio institucional. Muchas gracias.